Wilhelm Steinitz nació el 17 de mayo de 1836 en Praga, que en ese entonces formaba parte del Imperio Austríaco. Steinitz es ampliamente reconocido como el primer campeón mundial oficial de ajedrez, título que ostentó desde 1886 hasta 1894. Su vida y carrera se dividen en diversas etapas, influyendo significativamente en el desarrollo del ajedrez moderno. Steinitz nació en una familia judía humilde y desde joven mostró un interés por las matemáticas y el ajedrez. Estudió en el Politécnico de Viena, pero tuvo que abandonar sus estudios debido a problemas económicos. Fue en este periodo que comenzó a enfocarse más intensamente en el ajedrez, jugando en los cafés de Viena. En 1859, a la edad de 23 años, Wilhelm se trasladó a Inglaterra. Durante esta época, ganar el Torneo de Londres en 1862 fue un punto de inflexión en su carrera. A partir de entonces, Steinitz comenzó a ser considerado uno de los jugadores más fuertes de su tiempo, destacándose por su estilo defensivo y su enfoque en el juego posicional. Su momento de mayor notoriedad llegó en 1886, cuando derrotó a Johannes Zukertort en el primer encuentro oficial por el Campeonato Mundial de Ajedrez. Este triunfo consolidó su reputación como el mejor jugador de su época y le otorgó oficialmente el título de campeón mundial. Steinitz fue también un teórico influyente en el ajedrez. Su enfoque enfatizaba la importancia de la estructura de peones y la acumulación gradual de pequeñas ventajas posicionales. Este enfoque contrastaba con el estilo romántico de sus predecesores, que valoraban más los ataques directos. A pesar de sus logros, Steinitz tuvo problemas financieros y personales, que se agravaron al final de su vida. Perdió el título de campeón mundial en 1894 a manos de Emanuel Lasker. Sin embargo, su legado persiste, ya que sentó las bases del ajedrez moderno. Su enfoque posicional sigue siendo un aspecto fundamental del juego actual. Emanuel Lasker fue una figura destacada en el mundo del ajedrez, nacido el 24 de diciembre de 1868 en un pequeño pueblo de Prusia conocido como Neumark, que hoy forma parte de Polonia. Lasker es mejor conocido por su reinado como campeón mundial de ajedrez, título que ostentó durante 27 años, desde 1894 hasta 1921. Desde niño, Lasker mostró un talento inusitado para el ajedrez y las matemáticas. Se trasladó a Berlín de joven, donde comenzó a estudiar matemáticas en profundidad al tiempo que perfeccionaba su habilidad en el ajedrez, aprovechando las vivas comunidades ajedrecísticas de la ciudad. Mientras estudiaba, Lasker encontraba tiempo para participar en torneos y exhibiciones simultáneas, cultivando su estilo meticuloso y psicologista de juego, que desconcertaba a sus oponentes. Su enfoque particular no solo se centraba en el juego puro sobre el tablero, sino también en intentar comprender la psicología de sus adversarios. Esta estrategia multifacética fue una de las claves de su éxito prolongado. Lasker no pretendía tanto destruir el juego de su oponente, sino incomodarlo y llevarlo a un terreno emocional que no sabía manejar, lo que con frecuencia lo llevaba a cometer errores. Mencionado por su habilidad en el análisis posicional y táctico, también realizó contribuciones significativas fuera del tablero. En 1906, se doctoró en matemáticas por la Universidad de Erlangen, y sus intereses se ampliaron a la filosofía y la teoría de juegos, publicando varios trabajos sobre estos temas. Lasker era un hombre de múltiples talentos, escribió libros sobre ajedrez que aún hoy son estudiados por ajedrecistas de todo el mundo. No obstante, su vida no estuvo exenta de desafíos, experimentó gran inestabilidad personal y profesional debido a las tensiones sociopolíticas de su época. Durante la Primera Guerra Mundial decidió permanecer en Alemania, pero la agitación en Europa lo llevó a emigrar a los Estados Unidos en la década de 1930, donde continuó jugando y promoviendo el ajedrez. Su legado perdura, no solo por ser uno de los campeones más exitosos en términos de duración en la historia del ajedrez, sino también como un intelectual que buscó unir la lógica del ajedrez con las complejidades de la psique humana. Emanuel Lasker falleció el 11 de enero de 1941 en Nueva York,
dejando tras de sí una herencia de ingenio, creatividad y perseverancia que sigue inspirando a ajedrecistas y pensadores a través de los años. José Raúl Capablanca fue un ajedrecista cubano, considerado uno de los más grandes jugadores en la historia de este deporte. Su vida y carrera están llenas de hazañas y momentos memorables que dejaron una huella profunda en el mundo del ajedrez. Capablanca nació el 19 de noviembre de 1888 en La Habana, Cuba, en una familia relativamente acomodada. Desde muy joven, mostró un talento excepcional para el ajedrez, aprendiendo las reglas del juego a la edad de 4 años simplemente observando a su padre. A los 13 años, ganó el Campeonato Nacional Cubano, un logro que presagiaba su futura grandeza. A lo largo de su carrera, Capablanca fue conocido por su estilo de juego claro y sin esfuerzo aparente, ganándose el sobrenombre de «la máquina del ajedrez». Ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez en 1921 al derrotar al entonces campeón Emanuel Lasker. Esta victoria no solo consagró su habilidad excepcional, sino que también llevó a muchos en la comunidad ajedrecística a verlo como un jugador prácticamente invencible. Capablanca tenía una extraordinaria capacidad para jugar partidas a ciegas, un talento que exhibió en múltiples ocasiones, asombrando a audiencias de todo el mundo. Su enfoque del ajedrez era metódico y estratégico, prefiriendo esperar pacientemente y explotar los errores del oponente. Además de su destreza estratégica, era conocido por su capacidad para simplificar posiciones complejas, llevándolas a finales ganadores que manejaba con maestría. A pesar de sus logros impresionantes, Capablanca también enfrentó desafíos. Perdió su título en 1927 ante Alexander Alekhine en un partido muy competitivo. Sin embargo, su legado permanece, ya que su enfoque en la simplicidad y la eficiencia sigue siendo estudiado por jugadores de ajedrez y entusiastas del juego en todo el mundo. Fuera del tablero, Capablanca era un hombre carismático y encantador, conocido por su elegancia y estilo. Fue diplomático y escritor, lo que le permitió relacionarse con diversas figuras intelectuales de su tiempo. Su vida personal fue igualmente destacada, se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. Capablanca falleció el 8 de marzo de 1942 en Nueva York, dejando tras de sí un legado imborrable en la historia del ajedrez. Alexander Alekhine, nacido un 31 de octubre de 1892 en Moscú, fue un renombrado ajedrecista ruso, que alcanzó el título de campeón mundial, un trono que conquistó en 1927. Su fervor por el ajedrez nació en una familia aristocrática con estudios de música y bellas artes, lo que contribuyó a su mente estratégica y pensamiento metódico. Alekhine se destacó desde joven por su habilidad analítica y táctica, destacándose rápidamente en el escenario nacional. La carrera de Alekhine estuvo marcada por sus victorias impresionantes, desarrollando un estilo de juego agresivo y, al mismo tiempo, calculador. Uno de sus momentos más memorables ocurrió el 29 de julio de 1927 cuando enfrentó a José Raúl Capablanca, un oponente formidable al que logró vencer en Buenos Aires para convertirse en el campeón mundial de ajedrez. Este match no solo fue una demostración de su capacidad táctica, sino también de su destreza psicológica y preparación exhaustiva, características que fueron su insignia a lo largo de su carrera. A lo largo de su vida, Alekhine atravesó por diversos cambios tanto en su vida personal como política. Después de la Revolución Rusa de 1917, decidió trasladarse a Francia, donde adoptó la ciudadanía, continuando con su pasión por el ajedrez y participando en torneos por toda Europa y América. Era conocido no solo por sus enfrentamientos sobre el tablero, sino también por su amor por el análisis y la escritura ajedrecística, contribuyendo con múltiples obras que aún hoy son referencias en el estudio del juego. Su vida privada fue tan rica y compleja como su carrera. Alekhine contrajo matrimonio en varias ocasiones y tuvo que enfrentarse a momentos difíciles debido a su posición política y el impacto de la Segunda Guerra Mundial. La figura de Alexander Alekhine está inscrita en la historia del ajedrez no solo por sus logros deportivos, sino también por haber aportado profundidad al análisis teórico del juego.
Su legado persiste a través de sus partidas, las cuales siguen siendo estudiadas por aficionados y profesionales. A pesar de su fallecimiento en 1946, su influencia perdura, cimentando su lugar como uno de los titanes del ajedrez mundial del siglo XX. Max Euwe, cuyo nombre completo era Max Euwe, fue una figura prominente en el ámbito del ajedrez durante el siglo XX. Durante su vida, no solo se destacó como jugador y campeón mundial de ajedrez, sino también como matemático y profesor. Nació el 20 de mayo de 1901 en Ámsterdam, Países Bajos, y desde una edad temprana mostró habilidades excepcionales para el ajedrez, lo que le llevó a competir en torneos locales y nacionales en su adolescencia. La carrera ajedrecística de Euwe alcanzó su clímax en 1935 cuando ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez tras derrotar al afamado campeón Alexander Alekhine. Este triunfo lo coronó como el quinto campeón mundial de la historia. Euwe fue conocido por su estilo de juego lógico y preciso, influenciado por su formación académica en matemáticas. Su enfrentamiento con Alekhine fue excepcional por su intensidad y competitividad, resultando en una serie de partidas celebradas por su alto nivel de técnica y estrategia. Además de su destreza en el ajedrez, Euwe dedicó considerable tiempo a su carrera como matemático. Obtuvo un doctorado en matemáticas en 1926 y trabajó como profesor, combinando su amor por la enseñanza y el ajedrez al escribir numerosos libros sobre teoría ajedrecística. Sus escritos no solo reflejaron sus conocimientos ajedrecísticos sino que también hicieron accesible el complejo mundo del ajedrez a un público más amplio. En 1937, Euwe perdió el título mundial en un partido de revancha contra Alekhine. Sin embargo, su impacto en el ajedrez fue duradero, ya que continuó participando activamente en el mundo del ajedrez, incluso después de retirarse de la competencia. En la década de 1970, se desempeñó como presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, donde trabajó por promover el ajedrez globalmente y mejorar las condiciones de los torneos y los jugadores. Max Euwe falleció el 26 de noviembre de 1981, dejando tras de sí un legado como jugador, académico y administrador en el mundo del ajedrez. Su vida y obra continúan inspirando a ajedrecistas y matemáticos por igual, recordándonos la importancia de combinar pasión, conocimiento y dedicación en todo lo que hagamos. Euwe sigue siendo una figura emblemática que introdujo un enfoque intelectual y académico al juego del ajedrez, extendiendo sus fronteras más allá de los tableros de juego. Mikhail Botvinnik, nacido el 17 de agosto de 1911 en Kokkola, entonces parte del Gran Ducado de Finlandia del Imperio Ruso, es una figura monumental en el mundo del ajedrez. Conocido por ser uno de los jugadores más dominantes de su tiempo, su vida está llena de episodios que reflejan su dedicación al juego ciencia. Durante su juventud, Botvinnik mostró un temprano interés y talento para el ajedrez, aprendiéndolo a los 12 años. A los 14 años, ganó su primer campeonato escolar, lo que marcó el comienzo de una carrera legendaria en el mundo del ajedrez competitivo. Su estilo de juego se caracterizaba por un enfoque metódico, casi científico, que reflejaba su educación en ingeniería eléctrica en la Universidad Politécnica de Leningrado. En 1931, Botvinnik se erigió como campeón de la URSS por primera vez, un título que ganaría en múltiples ocasiones. A lo largo de la década de los 40, su habilidad y conocimientos se afianzaron, permitiéndole desafiar y eventualmente derrotar a otros gigantes del ajedrez. Fue en 1948 cuando se coronó como campeón mundial de ajedrez tras un torneo para suceder al fallecido Alexander Alekhine. Botvinnik defendió su título en varias ocasiones a lo largo de las siguientes 2 décadas, enfrentándose a adversarios de la talla de David Branston, Vasily Smyslov, Tigran Petrosian y Mikhail Tal. Cada enfrentamiento mostró su maestría y capacidad de adaptación. Más allá de su vida como jugador activo, Botvinnik se dedicó a la enseñanza del ajedrez. Desarrolló extensos programas de entrenamiento, que influyeron incluso a futuras estrellas como Anatoly Karpov y Garry Kasparov. Fue un pionero en el uso del análisis informático aplicado al ajedrez, lo cual no solo modernizó el entrenamiento del juego,
sino que propulsó un cambio en la manera en que se abordaba el análisis de partidas. Mikhail Botvinnik falleció el 5 de mayo de 1995 en Moscú, Rusia, dejando un legado inigualable en la historia del ajedrez. Su impacto es perdurable, no solo en las técnicas y estrategias que aportó, sino también en la manera en que inspiró a generaciones enteras de ajedrecistas. Vasily Smyslov, nacido el 24 de marzo de 1921 en Moscú, Rusia, fue un destacado gran maestro de ajedrez que ocupó un lugar preeminente en la historia de este juego mental. Hijo de Vasily Osipovich Smyslov, un experimentado aficionado al ajedrez, Vasily comenzó a jugar desde una edad temprana. Desde joven, Smyslov demostró su capacidad estratégica y táctica, lo que lo llevó a participar en numerosas competiciones donde su estilo elegante y preciso le permitió obtener notables éxitos. En 1948, participó en el Torneo de Ámsterdam, un campeonato mundial organizado tras la Segunda Guerra Mundial que definió al sucesor del trono vacante después de la muerte del campeón Alexander Alekhine. Aunque no logró conquistar el título en ese momento, su persistencia no mermó. Finalmente, en 1957, Smyslov alcanzó la cumbre de su carrera al vencer al entonces campeón mundial Mikhail Botvinnik, convirtiéndose en el sexto campeón mundial de ajedrez. Su estilo de juego era un ejemplo de equilibrio, capaz de combinar de manera magistral un juego ofensivo y defensivo, siempre manteniendo una profunda comprensión de las posiciones. Su reinado, sin embargo, fue de corta duración. En 1958, Botvinnik reclamó el título en una revancha, dejando a Smyslov como subcampeón. A pesar de esto, Smyslov continuó siendo un competidor formidable y respetado en el mundo del ajedrez, participando en numerosas competiciones internacionales hasta bien entrados los años 80. Además de su impresionante carrera en el ajedrez, Smyslov fue un talentoso cantante aficionado de ópera, una faceta menos conocida de su vida que complementó su ya imponente figura como intelectual. Vasily Smyslov falleció el 27 de marzo de 2010, pero su legado perdura, no solo a través de sus logros en el tablero sino también por su contribución al arte y la filosofía del ajedrez, inspirando a generaciones futuras de jugadores. Su estilo de juego, especialmente su habilidad para manejar los finales, sigue siendo objeto de estudio y admiración. Con su impecable habilidad y profundo entendimiento del juego, Smyslov dejó una marca indeleble en la historia del ajedrez. Mikhail Tal fue uno de los jugadores de ajedrez más notables y carismáticos del siglo XX. Nacido el 9 de noviembre de 1936 en Riga, Letonia, Tal era conocido por su estilo de juego agresivo y creativo, que a menudo desestabilizaba a sus oponentes. Desde joven, Mikhail Tal mostró un talento asombroso para el ajedrez. A los 8 años, ya había aprendido a mover las piezas y pronto empezó a participar en torneos locales, donde destacó por sus ataques audaces y su capacidad para concebir combinaciones innovadoras. En 1957, con apenas 20 años, se convirtió en el campeón de la Unión Soviética, un logro que catapultó su carrera en el ajedrez profesional. En 1960, Tal alcanzó el pináculo de su carrera al convertirse en el campeón mundial de ajedrez tras derrotar a Mikhail Botvinnik. Este enfrentamiento se caracteriza por ser una de las batallas más emocionantes en la historia del ajedrez. Tal empleó su estilo de juego impredecible para desbordar a su rival. La victoria cimentó su estatus como una leyenda del ajedrez, aunque su reinado fue breve, ya que en 1961 Botvinnik recuperó el título en un emocionante partido de revancha. A pesar de las dificultades de salud que enfrentó a lo largo de su vida, incluyendo problemas renales crónicos que requerían frecuentes hospitalizaciones, Mikhail Tal continuó participando en torneos de ajedrez con entusiasmo. Era conocido por su capacidad de desmontar las estrategias más sólidas con un solo movimiento audaz, capturando la imaginación de los aficionados y sus contemporáneos por igual. Más allá del tablero, Tal era también un consumado periodista y editor de ajedrez, contribuyendo con su perspicacia y análisis en varias publicaciones de la época. Aunque falleció en 1992, su legado perdura no solo en sus partidas memorables, sino en las ideas innovadoras que aportó al ajedrez.
Su vida es recordada como la de un verdadero maestro de la intuición y la creatividad, cuya influencia resuena aún en los ajedrecistas de hoy. Tigran Petrosian, conocido como el otorgador del Zócalo, debido a su estilo defensivo impenetrable, es uno de los grandes nombres en la historia del ajedrez. Nació el 17 de junio de 1929 en Tbilisi, Georgia, entonces parte de la Unión Soviética, y se trasladó a Ereván, Armenia, con su familia cuando tenía 7 años. Desde muy joven, Petrosian mostró un interés excepcional en el ajedrez, aprendiendo las reglas básicas del juego a la edad de 8 años en un club de jóvenes pioneros. Durante su adolescencia, las dificultades económicas obligaron a Tigran a trabajar como barrendero para mantener a su familia, pero nunca desvió su mente del ajedrez. Subió rápidamente en el mundo del ajedrez, ganando el campeonato de ajedrez de la URSS en 1959 y 1961. El punto culminante de su carrera llegó en 1963 cuando derrotó al entonces campeón mundial Mikhail Botvinnik en el torneo por el título mundial, convirtiéndose en el 9º campeón mundial de ajedrez. Petrosian defendió exitosamente su título en 1966 contra Boris Spassky antes de perder ante él mismo en el match de 1969. Petrosian era famoso por su inquebrantable juego posicional y su habilidad para defenderse contra los ataques más feroz. Esta fortaleza defensiva a menudo resultó en partidas interminables, llevando a algunos a considerar su estilo aburrido. Sin embargo, su capacidad para prever amenazas con anticipación y neutralizarlas aseguraba que rara vez cometiera errores. Este enfoque le ganó admiración por su profundo entendimiento del juego. A lo largo de su vida, Petrosian fue honrado con numerosos premios y reconocimientos, no solo por su juego, sino también por su contribución al desarrollo del ajedrez en Armenia. Murió el 13 de agosto de 1984 en Moscú, dejando un legado perdurable y reconocido por todos los aficionados al ajedrez. Las imágenes de Tigran Petrosian a menudo lo muestran con una expresión serena pero concentrada, vistiendo trajes formales característicos de su época, un testimonio de su enfoque meticuloso y analítico del ajedrez. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de ajedrecistas a buscar la perfección técnica y la elegancia en su juego. Boris Spassky, nacido el 30 de enero de 1937 en Leningrado, es un reconocido gran maestro de ajedrez ruso-francés. Desde una temprana edad, Spassky demostró un talento excepcional para el ajedrez, obteniendo su título de maestro a los 16 años, en 1953. Su carrera se destacó por una serie de victorias en torneos internacionales y su estilo de juego, caracterizado por su capacidad estratégica y visión táctica. El ascenso de Spassky en el mundo del ajedrez se concretó en 1969 cuando se coronó campeón del mundo. Derrotó al entonces campeón Tigran Petrosian, en una serie reñida donde su innovador estilo posicional resultó ser un factor clave. Sin embargo, fue su enfrentamiento por el título mundial en 1972 contra el estadounidense Bobby Fischer lo que lo convirtió en una figura icónica. Este duelo, conocido como el match del siglo, no solo fue una pelea por el título, sino también un acontecimiento de relevancia política en el contexto de la Guerra Fría. La serie de 1972, celebrada en Reykjavik, Islandia, capturó la atención mundial. Spassky y Fischer se disputaban no solo el título, sino la percepción de destrezas entre el este y el oeste. A pesar de haber comenzado con ventaja, Spassky sucumbió ante Fischer con un resultado final de 12.5 a 8.5. El match de Reykjavik es recordado también por la complejidad psicosocial y las tensiones que influyeron sobre los jugadores. Spassky, conocido por su comportamiento gentil y su característico cabello rizado, mostró una deportividad sin igual. Incluso en momentos de máxima presión, la derrota frente a Fischer no disminuyó su prestigio, y Spassky continuó compitiendo y contribuyendo al ajedrez en años subsiguientes, emigrando a Francia y representando a su nueva patria en varias ocasiones. Su contribución al ajedrez no se limita a sus logros personales, sino también a su influencia en las generaciones subsiguientes que han aprendido de sus juegos y su filosofía de vida.
El legado de Spassky sigue presente en la historia del ajedrez mundial. Bobby Fischer fue un genio del ajedrez, conocido por su talento inigualable y su personalidad enigmática. Nacido el 9 de marzo de 1943 en Chicago, Illinois, Fischer mostró un talento extraordinario para el ajedrez desde una edad temprana. A los 13 años, ya era un prodigio del ajedrez, ganando el Campeonato Júnior de Ajedrez de Estados Unidos. Su estilo de juego, caracterizado por una agresividad calculada y una comprensión profunda del tablero, lo convirtió en una figura central en la escena del ajedrez internacional. Para el año 1972, Fischer alcanzó la cúspide de su carrera al enfrentarse al campeón mundial soviético Boris Spassky en un encuentro que se convertiría en un símbolo de la Guerra Fría. El más del siglo fue una batalla ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fischer, a pesar de sus excentricidades y exigencias que casi cancelan el enfrentamiento, venció a Spassky con un margen impresionante, asegurándose un lugar en la historia. Fischer no solo era adorado por su habilidad en el ajedrez, sino también temido por su incansable búsqueda de la perfección. Sus partidas eran a menudo comparadas con obras maestras artísticas, donde las estrategias se desplegaban como pinceladas calculadas en un lienzo que él solo podía visualizar con tanta claridad. Sin embargo, su vida personal estaba marcada por controversias y comportamientos erráticos. Fischer se retiró abruptamente del mundo del ajedrez poco después de su victoria en 1972, evitando toda competencia oficial y sumergiéndose en un aislamiento autoimpuesto. Años después, se vio envuelto en problemas legales y declaró varias declaraciones antisemitas que mancharon su legado. El rostro de Fischer, aunque no se detalla en nuestras bases de datos, es generalmente percibido como el de un hombre de mirada intensa y cabello despeinado, reflejando su compleja mezcla de brillantez y tormenta interna. Falleció el 17 de enero de 2008 en Reykjavik, dejando un legado que aún hoy captura la fascinación de ajedrecistas y admiradores por igual, recordando tanto su genio como las sombras que se cernían sobre su vida personal. Anatoly Karpov, uno de los grandes nombres en el mundo del ajedrez, nació el 23 de mayo de 1951 en Zlatoust, una pequeña localidad industrial en Rusia. Desde temprana edad, Karpov mostró un talento excepcional para el ajedrez, lo que lo llevó a inscribirse en la prestigiosa escuela de ajedrez de Mistrz Botvinnik. Su disciplina y dedicación para estudiar aperturas, estrategias y finales le permitieron destacarse entre sus contemporáneos y alcanzar logros significativos. Karpov es conocido por su estilo de juego posicional y metódico, rara vez dejándose llevar por tácticas arriesgadas. Esta forma de juego le permitió avanzar rápidamente en el mundo del ajedrez. En 1975, se convirtió en el campeón mundial más joven al obtener el título automáticamente después de que Bobby Fischer no asistiera al campeonato programado. Una de las rivalidades más notables en la carrera de Karpov fue la que tuvo con Garry Kasparov. Las series de partidas entre ellos son consideradas algunas de las más emocionantes e intensas en la historia del ajedrez. El campeonato de 1984 entre Kasparov y Karpov es especialmente memorable. Empezó en septiembre y se prolongó hasta 1985, debido a su naturaleza agotadora e igualada que llevó a su eventual suspensión sin un ganador definitivo debido al agotamiento de ambos jugadores. Más allá del tablero, Karpov también ha sido un activo defensor del ajedrez en la educación y ha trabajado para integrar el ajedrez como herramienta en las escuelas. Su influencia no solo se ha limitado a sus partidas, sino también a su capacidad para promover este deporte a nivel mundial. A lo largo de su vida, Karpov ha sido galardonado con varios honores y ha continuado participando activamente en torneos de ajedrez de veteranos, manteniendo su pasión por el juego. Su legado inspira a jugadores jóvenes, destacando la importancia del enfoque disciplinado y la precisión estratégica que pueden marcar la diferencia entre los buenos y los grandes jugadores de ajedrez. Karpov, sin duda, ha dejado una marca indeleble en la historia del ajedrez mundial y sigue siendo una figura icónica para las nuevas generaciones. Garry Kasparov, el célebre gran maestro del ajedrez, ha sido una figura monumental tanto dentro como fuera del ámbito del juego a lo largo de su vida.
nacido el 13 de abril de 1963 en Bakú, Azerbaiyán, Kasparov se labró un nombre en el tablero desde muy joven. Su estilo de juego, agresivo e innovador, desplegó una serie de partidas que han dejado huella en la historia del ajedrez. La historia de Kasparov como helénico del ajedrez mundial comienza a delinearse con nitidez cuando, en 1985, a la edad de 22 años, se convirtió en el campeón mundial más joven. Tras derrotar a Anatoly Karpov, su acérrimo rival, un enfrentamiento que capturó la atención mundial por su intensidad y nivel estratégico. Kasparov defendió su título de manera exitosa por más de 15 años, lo que consolidó su posición como uno de los jugadores más dominantes de todos los tiempos. Su estilo de juego se caracterizaba por su energía incansable y una capacidad asombrosa para calcular movimientos varios pasos hacia adelante. La inteligencia táctica de Kasparov, combinada con su habilidad para la adaptación dinámica durante los juegos, lo convertía en un oponente formidable. Sus partidas no solo eran victorias, muchas veces eran verdaderos espectáculos de teatralidad estratégica que dejaban a la audiencia boquiabierta. Sin embargo, Kasparov no limitó su influencia a las 64 casillas del tablero. Tras su retiro del ajedrez competitivo en 2005, se embarcó en una nueva faceta como activista político. Como firme crítico del régimen del presidente ruso Vladimir Putin, Kasparov se ha posicionado como un defensor acérrimo de la democracia y las libertades civiles en Rusia. Ha fundado múltiples organizaciones y ha participado en numerosas conferencias internacionales, intentando llevar un cambio sostenido y positivo en la política global. En el recorrido visual de su vida, las imágenes de un joven Kasparov con ojos concentrados y penetrantes sobre el tablero contrastan con las de su madura apariencia actual. Con una serenidad que solo se obtiene tras años de enfrentarse a desafíos descomunales en múltiples frentes. Su rostro, a pesar del paso de los años, sigue reflejando la misma convicción inquebrantable e intelecto afilado que lo catapultaron a la fama en primer lugar. Con cada entrevista y aparición pública, Kasparov continúa siendo no solo un legado vivo del ajedrez, sino también un faro de resistencia y pensamiento crítico en un mundo en constante cambio. Vladimir Kramnik, nacido el 25 de junio de 1975 en Tuapse, Rusia, es un destacado gran maestro de ajedrez, conocido por su profundo conocimiento del ajedrez posicional y su destreza estratégica. Desde una edad temprana, Kramnik mostró un talento excepcional, ingresando a la escuela de ajedrez Botvinnik-Kasparov donde perfeccionó sus habilidades. A lo largo de su carrera, Kramnik ha sido especialmente reconocido por destronar a Garry Kasparov en el Campeonato Mundial de Ajedrez Clásico en el año 2000. Este evento histórico, celebrado en Londres, marcó una de las victorias más sorprendentes en el mundo del ajedrez, ya que Kramnik ganó sin perder una sola partida. En la final, Kramnik empleó la defensa Berlín en varias partidas, una apertura que resultó crucial en su éxito al neutralizar el enfoque agresivo de Kasparov. Esta victoria no solo lo estableció como campeón mundial sino que también revitalizó el interés y estudio de la defensa Berlín entre los ajedrecistas. Además de su habilidad técnica, Kramnik es conocido por su personalidad tranquila y su enfoque reflexivo tanto dentro como fuera del tablero. A lo largo de su trayectoria, ha mantenido un estatus firme entre los mejores jugadores del mundo, aprovechando su estilo posicional para competir en numerosos torneos internacionales. En 2006, Kramnik volvió a hacer historia al unificar el título del Campeonato Mundial de Ajedrez al vencer a Veselin Topalov en un match tenso y repleto de controversia, conocido como el match del baño, debido a los incidentes y disputas sobre el uso de los baños durante las partidas. Este match, celebrado en Iliste, ha sido ampliamente documentado y analizado dentro de la comunidad ajedrecística. Más allá de sus logros en el ajedrez competitivo, Kramnik también ha contribuido al mundo del ajedrez a través de conferencias, exhibiciones simultáneas y programas de entrenamiento para jóvenes talentos. Su legado continúa inspirando a la próxima generación de ajedrecistas a nivel mundial. En cuanto a su apariencia, Kramnik es conocido por su aspecto sereno y su semblante pensativo, siempre con un aire de concentración que reflejan su profundo vínculo con el juego del ajedrez.
Su personalidad calmada a menudo contrasta con la intensidad que trae al competir, haciendo de él una figura admirada en el ámbito del ajedrez internacional. Viswanathan Anand, un nombre emblemático en el mundo del ajedrez, nació el 11 de diciembre de 1969 en Chennai, India. Desde muy joven, Anand mostró un talento extraordinario para el juego, lo que lo llevó a ascender rápidamente en el panorama ajedrecístico mundial. Su estilo de juego, caracterizado por su rapidez y agilidad mental, le valió el apodo de El Rayo. La carrera de Anand es un prisma de logros destacados y momentos históricos que han moldeado no solo su vida sino también el mundo del ajedrez. Se coronó como campeón mundial de ajedrez en el año 2000, un título que defendió con determinación en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Uno de sus enfrentamientos más memorables fue contra Garry Kasparov en 1995, donde demostró su habilidad suprema aunque el título le fue esquivo en esa ocasión. Anand no solo es admirado por su destreza en el tablero, sino también por su humildad y sencillez fuera de él. Estos atributos le han ganado el respeto y el cariño de sus compañeros y fanáticos en todo el mundo. A lo largo de su carrera, ha sido inspiración y mentor para las nuevas generaciones de ajedrecistas, especialmente en su país natal, India. A lo largo de los años, Anand ha participado en numerosos torneos en todo el mundo. Desde el torneo de Linares hasta el torneo de candidatos, su presencia ha sido constante y su rendimiento, impresionante. En 2007, Anand reconquistó el título mundial en el Campeonato Mundial de Ciudad de México y luego tuvo una de sus defensas más memorables contra Vladimir Kramnik en 2008. Cada uno de estos momentos en su carrera se acompaña de imágenes icónicas que capturan su concentración y la tensión del momento. Anand también es un prolífico autor y comentarista, contribuyendo con su experiencia y conocimiento al mundo del ajedrez moderno. Su participación en la difusión y promoción del ajedrez ha dejado una huella imborrable, solidificando su legado como uno de los grandes de la historia del juego. A través de fundaciones y torneos, ha trabajado incansablemente para hacer del ajedrez un deporte accesible a todos. Viswanathan Anand, con su brillante carrera y contribuciones al ajedrez, continúa siendo una figura venerada y respetada no solo como un gran campeón, sino como un embajador del juego que sigue inspirando a millones alrededor del mundo. Magnus Carlsen, cuyo nombre completo es Esben Magnussen Carlsen, nació el 30 de noviembre de 1990 en Tønsberg, Noruega. Desde una edad temprana, Magnus mostró un talento excepcional para los juegos de lógica y puzzles, lo que se transformó rápidamente en un interés por el ajedrez. Se le reconoce como uno de los más grandes prodigios en la historia del ajedrez moderno. A los 13 años, Carlsen se convirtió en uno de los grandes maestros más jóvenes del mundo, un título prestigioso que marcó el inicio de su asombrosa carrera. Magnus es conocido por su estilo de juego agresivo y versátil, capaz de adaptarse a diferentes estilos de oponentes, y por su resistencia mental, que le permite sostener un alto nivel de juego durante partidas extensas. En 2013, Magnus alcanzó el pináculo del ajedrez mundial al ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez, venciendo al entonces campeón Viswanathan Anand. Esta victoria consolidó su posición como uno de los jugadores más dominantes en la escena internacional. Desde entonces, ha defendido con éxito su título varias veces, mostrando una consistencia notable. Carlsen no solo ha logrado éxitos en el ajedrez tradicional, sino que también ha demostrado su destreza en otras modalidades como el blitz y el ajedrez rápido. Ha mantenido el récord de la puntuación Elo más alta alcanzada por un jugador, un testimonio de su dominio y habilidad excepcionales. Magnus es también conocido por su participación en plataformas de ajedrez en línea, lo cual ha aumentado su popularidad. Fuera del ajedrez, Carlsen tiene interés en el modelaje y ha trabajado con marcas internacionales como G-Star RAW, mostrando su versatilidad más allá del tablero. Su carisma, habilidades únicas y dedicación han hecho de Magnus Carlsen una figura emblemática. Inspira a millones a interesarse por el ajedrez y a llevar la tradición de este antiguo juego al siglo XXI. Además, su capacidad para mantenerse en la cima del competitivo mundo del ajedrez durante años es una prueba de su excepcional talento y disciplina.
Ding Liren nació en la ciudad de Guangzhou, China, el 24 de octubre de 1992. Desde una temprana edad mostró un talento excepcional para el ajedrez. A los 13 años, obtuvo su primera norma de Gran Maestro, y a los 16, se convirtió en Gran Maestro Internacional, un logro que marcó el inicio de una prometedora carrera. A lo largo de su trayectoria, Ding ha sido conocido por su carácter tranquilo y analítico, rasgos que refleja en cada partida de ajedrez. Conocido por su estilo de juego estratégico y su capacidad para mantener la calma bajo presión, Ding no solo se ha consolidado como una figura relevante en el ajedrez asiático, sino también en el escenario mundial. Ding Liren hizo historia al convertirse en el primer chino en clasificarse para el torneo de candidatos, un prestigioso evento que determina al retador del campeón mundial. En 2019, tras múltiples victorias en torneos internacionales y un desempeño admirable en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido, Ding Liren cimentó su reputación como uno de los jugadores más destacados de su generación. En 2023, Ding Liren alcanzó la cumbre del ajedrez al ganar el Campeonato Mundial FIDE, un logro que fue celebrado fervorosamente en su país natal y por toda la comunidad ajedrecística global. Su victoria no solo fue un testimonio de su excepcional habilidad y dedicación, sino también un hito que inspiró a nuevas generaciones de jugadores en todo el mundo. A lo largo de su carrera, Ding ha jugado contra muchos de los grandes del ajedrez contemporáneo, incluyendo a Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, con quienes ha mantenido una rivalidad respetuosa y digna. Cada uno de sus enfrentamientos han sido un despliegue de estrategia y pensamiento meticuloso, características que son la firma de su estilo de juego. Ding Liren no solo ha sido un embajador del ajedrez en China, sino que también ha trabajado para promover el deporte en diferentes partes del mundo. Su vida dedicada al ajedrez y sus contribuciones al juego han dejado una marca indeleble en la historia de este deporte milenario, asegurando su legado como uno de los grandes maestros de todos los tiempos. En el año 2024, el mundo del ajedrez fue testigo de un acontecimiento histórico, el surgimiento de Don Maraju Gukes como campeón mundial. El joven prodigio indio conquistó el título después de una serie de partidas llenas de tensión y emoción que mantuvieron a la comunidad ajedrecística expectante y asombrada. La historia de Gukes no es simplemente la de un jugador talentoso, es la de un individuo cuyo esfuerzo y dedicación lo llevaron a la cima de un deporte lleno de genios y leyendas. De origen humilde, Gukes nació en 2007 en Chennai, India, una ciudad conocida por producir grandes talentos del ajedrez. Desde muy joven, su pasión por el juego se manifestó con claridad. Bajo la influencia de su padre, un médico, y su madre, quien dejó de trabajar para apoyarlo en su carrera, Gukes comenzó a destacar en torneos locales y nacionales desde temprana edad. La dedicación de Gukes le mereció el reconocimiento como gran maestro a la increíble edad de 12 años, convirtiéndose en el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez. Esta hazaña capturó la atención internacional y fue solo el comienzo de su increíble trayectoria. La competición por el título mundial en 2024 presentó un reto formidable. Gukes se enfrentó a opositores de un calibre extraordinario, incluyendo al campeón defensor, Ding Liren. Las partidas entre Gukes y Liren se convirtieron en un espectáculo épico de habilidad, estrategia y preparación mental. El joven manejó cada situación críticamente con una calma desconcertante propia de un jugador con décadas de experiencia. Su victoria final no solo fue un hito personal, sino también un logro monumental para su país, India, que celebró con orgullo su nueva estrella del ajedrez. Las imágenes de Don Maraju Gukes tras la victoria compartieron un aura solemne y de humilde satisfacción. A menudo vestido con trajes elegantes pero sin ostentación, emanaba una calma y una sabiduría que desmentía su edad. En cada fotografía, su mirada parecía perderse en un pensamiento profundo, característico de alguien que piensa 2 pasos adelante, dentro y fuera del tablero. El triunfo de Gukes representa no solo el éxito individual de un joven prodigio, sino también un símbolo inspirador para todos los ajedrecistas jóvenes. Su historia es un recordatorio de que con pasión, sacrificio y arduo trabajo,
lo imposible puede hacerse posible.